Hola, hola, buenas tardes. Qué bueno que están por aquí con nosotros. Es para nosotros un placer que puedan haberse conectado para estar participando el día de hoy en la charla que les venimos compartiendo desde hace unas semanas con el propósito de continuar con estas charlas y estos talleres que se han ofrecido durante el mes de febrero con el tema del amor. Han sido varios talleres, cursos, charlas y pues esta es nuestra última charla de cierre, donde vamos a hablar de un tema bien interesante. Pero pues antes me gustaría contarles o invitarlos a que se unan a todas las redes de Meraki Mujeres en Acción. Es una fundación que tiene pues el propósito de ayudar a mujeres en situaciones vulnerables y pues lo vamos a hacer a través de diferentes vías de acción. Entonces, pues síganos también si viven aquí en Querétaro, se pueden unir al voluntariado para poder ayudarnos en diferentes tipos de labores sociales. Y bueno, pues el tema que nos atañe el día de hoy es espiritualidad responsable, terapias alternativas, rituales y psicología transpersonal. Y pues el objetivo es platicar con ustedes, con la audiencia, platicar entre nosotros, hacer una mesa de debate si es necesario o si se torna de esa manera, para que podamos ampliar este tema que está tan en boga y que, bueno, hemos escuchado en muchos lugares, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que vivimos en una era de inmediatez, donde todo parece diseñado para ofrecer resultados rápidos y accesibles. Y la espiritualidad pues no ha sido la excepción. A medida que el ritmo de la vida se acelera y las personas buscan respuestas a sus inquietudes emocionales y existenciales, han surgido innumerables cursos express, terapias alternativas y prácticas descontextualizadas que prometen bienestar y sanación sin un verdadero compromiso con la profundidad del conocimiento. Pero, ¿qué sucede cuando reducimos siglos de sabiduría a técnicas de autoayuda de consumo rápido? ¿Estamos realmente honrando el conocimiento ancestral o simplemente adoptándolo a nuestra conveniencia? La espiritualidad responsable nos invita a cuestionar la manera en la que nos relacionamos con estas prácticas, también a reconocer la diferencia entre la búsqueda genuina y la mercantilización de lo sagrado, y a recuperar el valor del tiempo, el compromiso y la autenticidad en nuestro camino de autoconocimiento. Y bueno, para abordar este tema tenemos el súper honor de tener a dos invitados muy especiales, que bueno, son especiales para mí, pero también son personas que tienen una preparación padrísima. Y bueno, tenemos por acá a la psicóloga Beatriz Nava, que pues es licenciada en psicología, también tiene una maestría en psicoterapia transpersonal, también tiene una especialidad en psicoterapia junguiana, es hipnoterapeuta, también tiene diplomados en cuentoterapia y mitología y en interpretación de los sueños, también es danza terapeuta, capacitadora certificada y conferencista y sanadora holística. Tiene un montón de experiencia y bueno, a mí me consta, ¿no? Cómo comenzó esa inquietud. ¿Te acuerdas, Beth, cuando nos enseñaron sobre Wilhelm Reich, empezamos con la danzaterapia y demás? Como creo que fue de las partes que nos hicieron ahí clic, ¿no? Sí, Estuvo muy bonito. Como que ya estábamos en la búsqueda de cosas, es que no voy a decir alternativas, pero sí complementarias. Sí, pues bienvenida, Beth. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues por otro lado también tenemos a Julio Manzanares, cree en los alcances del trabajo interdisciplinario y por ello es que su quehacer profesional confluye con diversos especialistas y áreas. Bajo este abordaje colabora en distintas publicaciones con temas culturales, históricos, literarios, políticos y científicos. Desde 2005 colabora en la investigación, protección y difusión del patrimonio cultural. En el presente, la antropología de la imagen ocupa sus sueños y vigilias. La fotografía alimenta sus pasiones. Julio debe su formación en el campo de la comunicación a la Universidad Autónoma de México y en el campo antropológico a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás?
Hola, gracias. Contento de compartir con ustedes este espacio. Muy bien, pues como ven tenemos a dos especialistas y pues también yo aquí de metiche como psicóloga social, pues vamos a platicar sobre esto que pues se torna interesante, pero antes de eso me gustaría lanzar unas preguntas para nuestra audiencia, para que si pueden vayan ahí contándonos qué opinan sobre este tema y también en específico en cómo ustedes creen que podemos diferenciar una práctica auténtica de una moda pasajera. O también cuéntenos ustedes qué papel creen que juegan los rituales en nuestra sociedad. También por ahí nos pueden contar hasta dónde creen que llega la espiritualidad y hasta dónde creen que se convierte o puede llegar a una autosugestión. Son preguntas ahí como capciosas, como dicen, ¿no? Para que podamos empezar a generar esta mesa de discusión. Y bueno, Beth, cuéntanos así de manera breve, ¿qué te parece la invitación a este tema? Bueno, creo que es súper importante porque, bueno, no sé, seguro a ti también te pasa que muchos pacientes llegan como con un concepto muy revuelto de la psicología y lo alternativo. Entonces, de pronto incluso llamar terapeuta a alguien es hoy como, entre comillas, el equivalente de aquella persona que pues te sana la mente a través de ciertas técnicas, y no estoy tratando de decir que no es válido, pero creo que sí es importante diferenciar el campo, por ejemplo, de la psicología, la importancia de la misma, y el campo de lo alternativo y de lo holístico, sin que esto sea como una pugna, una lucha entre un área y la otra. Al contrario, creo que son elementos que se integran bonito en la vida de alguien y que ayudan al crecimiento humano y a la sanación profunda en general, pero me parece súper importante hablar de cómo se combinan, dónde entra una, dónde entra la otra, la importancia de una, la importancia de la otra, el respeto de una, el respeto de la otra, porque si no de pronto ya parece como una batalla campal entre un montón de cosas. Y además es importante también entender que en medio está la salud mental. Claro, eso es muy importante. Y sobre todo porque han ganado mucha popularidad, ¿no? Este tipo de terapias alternativas últimamente, ya donde te des vuelta en cualquier reel, por ahí te encuentras consejos o decretos en 2 segundos en los reels para que puedas transformar supuestamente tu salud mental, ¿no? Y bueno, ¿tú qué crees que buscan las personas en estas prácticas que no han encontrado en la psicología tradicional, perdón? Porque justamente varias de esas personas que acuden a estos reels y demás, de manera directa me han comentado, no, pues es que a mí no me gusta la psicología, no es que yo he tenido malas experiencias con la psicología. ¿Por qué crees que están buscando eso en lugar de la psicología tradicional? Claro. Igual les quiero platicar un poquito de por qué decidí especializarme en la psicología transpersonal y específicamente en el enfoque junguiano. Creo que eso es importante porque creo que ahí responde esta misma pregunta que quizá yo tuve en algún momento de la vida. La psicología tiene un papel fundamental en la salud mental, porque en realidad es el especialista que puede llevarte a entender y a resolver como tal una patología, un trastorno, algo importante para que tu vida sea funcional y plena como ser humano integrado a una sociedad. Pero creo que a veces, no sé si decir corrientes o manejo como tal de la psicología, quizá a veces raya en algo muy ortodoxo, quizá muy limitado y quizá también a veces muy racional. Y a veces cuando nos duele el corazoncito, dicho metafóricamente, cuando nos duele el corazón, estamos buscando apapacho, contención, no sé, algo más a lo sensacional. Y quizá el abordaje de muchos terapeutas pudiera rayar en lo frívolo, en el método como tal. Y entonces de ahí creo que muchos pacientes tienen malas experiencias de encontrarse con un terapeuta a veces hasta, no sé, un poco insensible. Y entonces todas las alternativas van mucho hacia, no te preocupes, mañana dejas de sufrir, y además tienen eso místico, no tangible,
que parece que estamos buscando. Ujú. Entonces, en algún momento de la vida, encontré que hay una corriente que no se pelea con eso y que la espiritualidad, por ejemplo, es parte de la trascendencia y de lo humano. Y entonces se entiende también a las personas, no solo como seres racionales o como seres emocionales, sino también como seres espirituales. Y finalmente es como algo que se integra, y creo que por eso me gustó muchísimo, porque ya perfecto, esto hace todo el sentido, y entonces no tiene uno que andar diciendo, no, aquí no, porque entonces esto ya se sale de lo psicológico. No, también lo espiritual es un fenómeno psicológico y es parte de lo humano. Claro, sí, ¿no? Y además nosotros pudimos vivir un poco esa transición en donde ya venían algunos precursores o algunos incitadores a mezclar estas disciplinas. Por ahí podemos ver a Jacobo Greenberg, ¿no? Con Jung directamente, que se ha metido muy lento, o también con Ouspensky, ¿no? Uno de los discípulos de Gurdjieff. O sea, como que hubo una transición en donde se empezó a popularizar también esta necesidad de integrar lo espiritual con lo científico psicológico, y también nos tocó vivir la maduración de la psicología, ¿no? Cuando se extrajo de la filosofía. Entonces, pues también hay que pensar en lo que señalas. Por un lado es las corrientes que son diferentes y que también están viviendo su proceso de maduración, y también el manejo de las corrientes, ¿no? Y también el tipo de terapeuta que te puedas topar, perdón. Entonces, eso es bien importante, como decirle a la audiencia, que el que hayas tenido quizá una mala experiencia con algún terapeuta no quiere decir que esas vayan a ser todas las experiencias, ¿no? Solamente hay que buscar de pronto cuál es el que pueda hacer clic contigo y la corriente que también te pueda hacer sentir más cómodo, ¿no? Y bueno, Julio, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿por qué crees que hay un auge de estas prácticas? ¿Crees que responden a una necesidad real o solo es un reflejo de nuestra época, ¿no? Como lo venimos planteando. Ok, yo creo que ambas son una realidad. Por un lado, hay una oferta muy amplia de terapias alternativas y sí es un auge, pero por supuesto que toda esta oferta responde a una necesidad auténtica, sí, sí es real. Existen necesidades humanas, individuales, obviamente también colectivas, en todo momento de la historia. No importa el contexto, el humano tiene necesidades siempre que está tratando de satisfacerlas. No solo hablamos de la casa, el vestido y el sustento como necesidades básicas, sino que también en nuestro contexto las necesidades van mucho más allá. Por ejemplo, en el campo de la salud y la salud física y emocional, incluso lo espiritual, tan determinante en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Por eso las necesidades, además, se extienden al campo de lo material, por supuesto, y también no hay que dejar de decirlo, hay necesidades superfluas, ¿no? Sin duda. Ahora bien, ¿por qué tenemos tanta oferta de terapia, ya sean formales o alternativas? Sí nos sorprende la oferta, pero hay que detenernos a pensar más bien en la demanda. Hay tantas ofertas como problemas sociales y pues necesidades humanas. Este es un principio para abordar el tema. Y un punto fundamental para entenderlo es reconocer que las instituciones fundamentales de la sociedad han colapsado. O, si lo puedo decir con mayor cuidado, experimentan una crisis. ¿A qué me refiero? No hay una institución en el presente que por sí sola nos ofrezca lo necesario para sentir seguridad, bienestar, tranquilidad, consuelo o incluso certeza. En todos estos aspectos tenemos necesidades. Y aquí comienza la controversia. Y a veces es difícil escucharlo y asimilarlo, pero ahí va. La misma idea de Dios ha sido replanteada, por ejemplo, y no nos representa el mismo Dios a todos ya. En este momento no es posible que una figura, una deidad, nos represente como sociedad en su totalidad. Por su parte, también las religiones perdieron credibilidad y esto sucedió porque los actos de sus representantes son contradictorios. Por otro lado, la familia, además de perder su estructura tradicional, pues porque hay que recordar que ahora todos los miembros salen al mercado productivo y ya no desempeñan los mismos roles, la familia se ha visto cuestionada como el núcleo formativo de la sociedad.
Y, por ejemplo, hoy es posible hablar conscientemente de familias disfuncionales o de miembros que en ella padecen alguna enfermedad y generan alguna problemática. Es decir, que ya no estamos obligados también a justificar los actos por el solo hecho de ser familia, ¿no? Entonces pone en crisis a estas instituciones. Los mismos centros educativos, por los males de nuestro tiempo, también se cuestionan en su eficacia con sus métodos y su calidad. Incluso es curioso que podamos ver incluso en una dimensión nacional estas crisis. Por ejemplo, la nación desde el siglo XX perdió funciones, aquellas de unirnos o bien de guiarnos en actos colectivos en honor a la nación. Un ejemplo, solo se siente orgullo de ser mexicano el 15 de septiembre, pero realmente no hay cohesión ni sentido de pertenencia auténtico. No hay una conciencia colectiva ceñida a los conceptos de nación, por ejemplo. Con todo esto quiero concretar que si fallan las deidades, las religiones, la familia, la escuela, el grupo social, el clan o la nación, pues tenemos que acudir a alguna entidad, la que sea, para tratar de resolver nuestros problemas y solventar nuestras necesidades, tanto individuales como colectivas. Esto apunta a que el ser se siente desprotegido y con incertidumbre todo el tiempo. Ahora, dentro de esto también hay un tema relevante como telón de fondo. A finales del siglo XX, inicios del XXI, el ciclo del capital se aceleró a tal grado que el tiempo escasea para todo, en cualquier sector de la vida, ¿no? Entonces somos presas de los tiempos productivos, porque de hecho nos interiorizaron la idea de que el tiempo es oro, ¿no? Y esto agravó los problemas. Este ciclo además incentiva el consumismo, por ejemplo, así que estas situaciones tienen un efecto muy nocivo en el ser. El tiempo y los recursos nunca son suficientes y esto genera problemas serios en las relaciones personales y pues en el autocuidado también. Se refleja de esta manera en la salud física y emocional, tanto así que se ha considerado que la gran pandemia del siglo XXI es la crisis de salud mental. Y va a ser muy bueno escuchar desde su formación de psicólogas su opinión al respecto. Con todo lo anterior, y para llegar a nuestro tema de manera concreta, un sistema con una evidente crisis económica conlleva a crisis más específicas. Por ejemplo, un sistema con crisis económica también implica descomposición social y carencias, pero también deficiencias, por ejemplo, en el sistema de salud. Entonces, un ciudadano común ante un padecimiento agota todas las opciones que están a su alcance, las institucionales, ¿no? Pero resulta que rezarle a su Dios o acudir al ISSSTE o al IMSS no son suficientes para remediarlo. Así que el ser del siglo XXI agota todas sus posibilidades y si este es el caso, sigue la búsqueda a veces desesperada, ¿no? Entonces, de repente encuentra una pomada milagrosa o una terapia alternativa que le ha hecho la promesa de sanar rápidamente e integralmente además, ¿no? Y hay que ponerlo entre comillas cuando decimos integral. Pero detrás hay también un aparato mercadotécnico o bien un mecanismo de manipulación, que esto es lo serio, porque se juega con las necesidades y añoranzas pues, más profundas del ser. El ser mismo que quiere una solución rápida a todos sus problemas, esa es la tendencia. Y la oferta además resulta muy atractiva porque incluye entre sus virtudes la magia, lo milagroso, lo natural, lo espiritual, por supuesto lo psicológico y hasta lo fraterno. Y sin duda pues también incluye un referente científico, pero lamentablemente muchas veces está malentendido o deformado, la mayoría de las veces con este tipo de opciones. Sin embargo, es usado como argumento de fondo. Y bueno, creo que es un tema importante inicial para analizar. Oye, sí, justo cuando empezabas a hacer tu análisis, me acuerdo de cuando empezamos a charlar un poco el tema que dijiste una frase como que ya tal vez deformé, pero que un poco puede resumir lo que nos estás planteando, ¿no? Que cuando algo deja un espacio, otra cosa ocupa su lugar. Entonces, justo, o sea, hay tantas
tantos huecos en la atención a los seres humanos dentro de nuestra sociedad, que pues entonces estamos buscando otra manera, ¿no? De poder encontrar cohesión, pertenencia, legitimidad, ¿no? Entonces, justamente como dices, es ahí donde ganan fuerza este tipo de terapias alternativas, ¿no? Y bueno, ya que sabemos que estamos en medio de todo esto, ¿no? Entre la psicología, las terapias alternativas, los ritos y todo esto que nos promete tantas soluciones tan rápidas, ustedes, espérenme, ¿cómo podemos diferenciar entre alguna propuesta que tenga bases sólidas y alguna que sea dañina o engañosa? O sea, ¿qué podemos hacer para diferenciar de lo que nos puede beneficiar y lo que no? Beth, ¿cómo ves? ¿Qué nos podría ayudar? Siento que esa pregunta no tiene una respuesta tan concreta, pero creo que puede haber algunos indicadores que nos ayuden a tener herramientas para decidirlo. Creo que las prácticas éticas, y cuando hablo de ética, pues ya sería como meternos también en un temototota, pero las prácticas éticas son dignas de ser valoradas. Ahora, con lo primero ético me refiero a aquellas que respetan la vida y la integridad de los humanos en general, de los seres vivos en general, me parece, con un beneficio para la salud mental en este caso, creo, pero que cuida también mucho el cómo lo hace. Es decir, no solamente el propósito, sino la forma en cómo llega a eso. Y el tema de tener una mala práctica me parece que se puede evaluar en cuanto hay un perjuicio hacia otra persona o hacia la misma persona. Y cuando hay un tema de manipulación, que también creo que es importante considerarlo, me parece que ya no es una práctica que puede ser considerada como sólida o como benéfica. Pero creo que sería bastante complejo decirlo así en una sola respuesta. Habría que evaluar muchas cosas. Me parece que tenga ética, que tenga valor hacia la vida y que tenga un franco interés en aportar algo positivo al desarrollo humano y que lo haga de una forma ética, o sea, que además la forma en cómo llegue a eso sea ética, me parece que eso sería lo básico. Pero bueno, habría que tener un criterio también como muy consciente, muy detenido para valorar si me está ofreciendo eso, y entonces creo que ahí de fondo es sólido. Sí, claro, es como saber que lo ético es lo principal para poder valorar si podemos acercarnos a ese tipo de propuestas o no. Solo que sí, a veces es difícil, ¿no? Como poder generar ese criterio de qué es ético y qué no es ético. No sé ustedes cómo vean, pero tal vez podríamos tener otras señales como otras banderas rojas, ¿no? Como está también de moda este término, en donde podemos ver, por ejemplo, que si te ofrecen que en 2 sesiones se te van a solucionar todos tus problemas, entonces puede ser una bandera roja, ¿no? O si que te están cobrando las perlas de la Virgen para poder ir a tu retiro o a tu curso, pues eso también puede ser una bandera roja, ¿no? Porque paradójicamente las personas que sí tienen un conocimiento trascendental o tradicional o que han recibido alguna tradición de manera oral o directa, pues la mayoría de ellos no cobran un centavo, ¿no? Sino buscan el beneficio de la comunidad de manera completamente gratuita y honesta, ¿no? Y directa. Entonces, el que veamos justo lo contrario, también creo que puede ser una bandera roja, ¿no? El que haya un interés económico per se de por medio, ¿no? O que haya, por ejemplo, que es hace poquito me tocó ver una mujer que decía que puede enseñar en 24 sesiones a ser un terapeuta holístico, y en la lista de todo lo que estaban aprendiendo, yo dije, está aprendiendo lo de los sumerios, de los egipcios, de los persas en 24 sesiones. Y yo, ¿en serio es posible? O sea, yo 8 años queriendo, o más años queriendo saber un poco de cada una de esas culturas, y es dificilísimo, ¿no? Entonces, bueno, también si ves que te van a decir, a enseñar todo lo de la mística de Oriente y de Occidente en 24 sesiones, creo que también es una bandera roja, ¿no? Es decir, cuando se ve demasiado mágico y demasiado milagroso, creo que tendríamos que preguntarnos si es real lo que nos están ofreciendo, ¿no? Y bueno, un poquito antes de que nos contestes, Julio, la misma pregunta, aquí hay comentarios de la audiencia. Paulina nos comenta, somos presas de los tiempos productivos, y pone yo, así como
sí, en efecto, ¿no? Eso también es parte de que estamos tan acelerados, como lo decía Julio, que pues buscamos soluciones en la misma velocidad, ¿no? Y Daniela, pues nos dice, se habla mucho de la intuición, pero luego también nos confunde. Bueno, pues sí, también va por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí, Julio, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podemos hacer esta diferenciación? Bueno, es muy interesante la aportación de ustedes porque yo conozco el tema desde una perspectiva social. Entonces, ustedes son mayor autoridad para referir los sustentos de fondo, ¿no? Sin embargo, también estoy de acuerdo, hay indicadores que al menos nos pueden dar pistas. Una ya ustedes lo dijeron, no hay terapia breve que solucione integralmente determinado problema, ¿no? Tengo otro apunte acerca de, ya sea con formación científica o empírica, es posible realmente distinguir a un terapeuta que realmente lo es o que realmente posee el conocimiento para ayudarnos, y ahí entra un poco la responsabilidad también del consultante. Ahora bien, los métodos o terapias que son consistentes muchas veces se revelan desde el principio como tales, ¿no? Y definitivamente debe existir un método para el desarrollo de toda terapia, ya sea lógico o rupturista, complejo o sencillo. Realmente existe detrás de toda terapia auténtica y responsable un método, ¿no? Ahora bien, también es posible identificar que desde el principio hay terapeutas que muestran no solo sus conocimientos, sino sus limitaciones ante una situación a resolver o ayudarnos a resolver, ¿no? Resulta curioso que en este entendimiento a veces hay un llamado por ahí, es hasta más intuitivo que racional, pero a veces no lo queremos atender, ¿no? Es decir, hay cosas que nos dan buena espina y mala espina, pero aún así vamos hacia ello, ¿no? Ahora bien, pese a que creo en la eficacia y sabiduría de procedimientos empíricos y tradicionales, no me parece posible prescindir del sustento científico. De hecho, pienso que quien niega la importancia del conocimiento sistematizado y probado pues, con rigor, necesariamente carece de entendimiento y va a afectar al paciente. Entonces, bien, otro punto importante es que si el trasfondo de la oferta de alguna terapia es comercial, hay que cuestionar sus alcances automáticamente, ¿no? Se ve claramente también cuando para un terapeuta es más importante nuestro dinero que nuestra salud. Y es posible identificarlo, cada vez es más posible. Y solo por no dejar, yo sé que nos queda claro a todos, pero el coaching no debe entenderse ni como terapia ni como otro tipo de ayuda, sino como un estímulo y un adoctrinamiento con intenciones mercantiles. El coaching pues nos da o nos dota de estímulos y muy pocas veces de herramientas. Punto, ¿no? Con el coaching. Ahora bien, tratando de amarrar las ideas, considero que no hay proceso instantáneo ni definitivo que sane una situación física o emocional en un solo acto, ¿no? 3 sesiones, 4 horas de taller o un decreto con mucha fe nunca son suficientes, definitivamente. Ningún proceso que no siga un método responsable suele ser tan rápido o eficaz, sobre todo ante problemáticas que llevan años o décadas en nuestro interior, ¿no? Ahora bien, la primera pista está en que si es rápido el método que se ofrece, hay que sospechar. Es verdad que hay terapias o rituales que abren la puerta a procesos mucho más complejos, es decir, que de inicio el trabajo se irá ampliando, siendo más profundo, pero también sucede que en ese proceso inicial afloran temas bastante fuertes que el paciente a veces no puede gestionar por sí solo, pero curiosamente tampoco el terapeuta que lo llevó hasta ahí, ¿no? Y eso me parece muy irresponsable, no solo de parte del paciente, sino me parece principalmente irresponsable de parte del terapeuta, ¿no? En ocasiones sí los efectos son inmediatos, pero no son integrales. También hay que saber esto. Y por ello el paciente busca más y más alternativas. Eso está bien, buscar ayuda constantemente, pero eso no deja de ser un seguimiento parcial y ocasional muchas veces. Por ejemplo, hoy se va del Reiki al retiro budista en Avándaro.
y de la ceremonia de cacao en Yucatán al consumo de LSD en una fiesta exclusiva y costosísima en Tulum, ¿no? Entonces, el paciente sigue su camino sin adquirir un conocimiento sólido o un resultado honesto y palpable. Es decir, de origen, a veces solo se busca la experiencia y no adquirir herramientas o autoconocimiento, ¿no? Y eso es un signo también de nuestros tiempos y es delicado. Tengo un ejemplo muy gráfico también, por ejemplo, cada vez es más común que las personas usen la cannabis o el CBD para aplacar la ansiedad o para lograr descansar, conciliar el sueño. Y cada vez consumen más porque encuentran propiedades pues estimulantes, interesantes, recreativas, ¿no? En el consumo, pero siguen sin atender la causa, ¿no? O el origen del problema que pretenden resolver. Este es un ejemplo, insisto, que rige nuestro tiempo, ¿no? La superficialidad del uso, que a veces se presenta como limitante, incluso como mediocridad introspectiva, una cobardía reflexiva, un rehuir al problema y a la confrontación necesaria que necesitamos en un proceso auténticamente terapéutico, ¿no? Y también, pues resulta curioso que convirtamos la cannabis, por ejemplo, y otras plantas sagradas en la aspirina de nuestro tiempo, ¿no? Eso es terrible. Sí, sí, claro. De hecho, me vinieron a la mente un montón de ceremonias que han estado, que me salen a cada rato, ¿no? Que la ceremonia del cacao. Y curiosamente, en una de las regiones de México donde se produce el cacao, los productores decían, es que no existe tal ceremonia. Nosotros hacemos una ceremonia de agradecimiento de la cosecha, pero no es propiamente una ceremonia que esté ligada a que el cacao nos proporcione determinadas curaciones o sanaciones, sino más bien es una ceremonia que está en el contexto del lugar donde se produce con el propósito de agradecer la cosecha y muchas cosas más que sí podrían tener o sea, que más bien tienen un rasgo místico, pero que no es lo que hemos ahora vivido como en esa deformación, ¿no? De que te invitan y te venden la ceremonia del cacao, ¿no? Ellos decían, más bien, hay tomas del cacao, sí hay tomas de cacao, ¿no? O sea, sí podemos estar en grupo y tener una intención cuando estamos tomando cacao que es diferente, ¿no? Y bueno, por aquí nos decía también Paulina, dice, no conozco tanto de esto, pero tengo una percepción que ahora todo el mundo resulta coach, terapeuta o algo de conciencia, barras y conocidos, vecinos, influencers que se certifican. ¿Esto es tan fácil? Pregunta. Y pues no, no es tan fácil, ¿no? Creo que aquí tenemos un ejemplo muy claro de Beth, que tiene muchísimas formaciones, varios diplomados, tiene su maestría, tiene sus especialidades para poder ejercer este tipo de terapias, ¿no? Que son alternativas, junto con la seriedad y la metodología de la psicología, ¿no? Entonces, ella, bueno, en un ratito nos va a contar, ¿no? ¿Qué es eso de la psicología transpersonal? Que justamente es una manera responsable de integrar todas estas terapias, ¿no? Pero bueno, antes de irnos a otro tema, Julio, tú, desde esta perspectiva como más antropológica y demás, ¿cómo has visto que los rituales de la sociedad actual han cambiado y ahora cómo o qué función cumplen, ¿no? O sea, porque dentro de todo eso que estamos hablando, pues es evidente que tenemos una necesidad del ritual, una necesidad de hacer momentos significativos o significantes, de generar cohesión con otras personas, de poder exponer nuestras inquietudes, de religarnos con algo que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Al religarnos con lo divino, con lo espiritual, con la naturaleza. O sea, es una necesidad tan imperiosa que, como bien han dicho, pues se ha vuelto un objeto o más bien un producto de consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que esto se ha modificado y cómo crees que ahora están cumpliendo esa función? Ok, la pregunta es una hermosa oportunidad para hablar del ritual y su asociación con lo espiritual y lo social. Primero quisiera hablar un poco del concepto, ¿no? Ahorita estoy recordando de memoria, si alguien me puede corregir, pero una frase de 100 años de soledad que me gusta mucho. Decía que el mundo era tan nuevo que las cosas aún no tenían nombre y para referirlas necesitábamos señalarlas con el dedo, ¿no? A Uh-huh. mí me gustaría
que fuéramos a ese mundo que era nuevo, ¿no? En el pasado, vamos hasta el pasado. Pienso en una humanidad que en la antigüedad apenas iba acumulando conocimiento. El ser humano iba buscando explicaciones acerca del lugar que habitaba, de dónde venía, hacia dónde iba, por qué el sol, por qué la noche, por qué la muerte, cómo evitarla. Pero el ser pues también se preguntaba por qué tal enfermedad o tal malestar y cómo revertirlos incluso. Asimismo se planteaba cómo garantizar que el sol va a salir al otro día, o se preocupaba porque una pareja logre eternizar su unión. Asimismo, esta pareja deseaba que el hijo de ese matrimonio tenga la protección de los dioses o la aceptación del clan o tenga salud. Y por eso creamos ceremonias, ritos, rituales y conocimientos referentes. Ahora bien, cuando sucede algo inesperado, trágico, triste, desesperanzador o algo que parezca irreversible como la muerte, pues el humano hace una búsqueda, ¿no? Y ahí necesita esperanza, busca soluciones, entendimiento y acude a todo lo que puede ayudar a revertirlo. Y si no puede revertirlo, pues lo interpreta de una manera menos angustiante o hasta hermosa. Así creamos ideas como el paraíso, o el nirvana, o el infierno, o el Mictlán, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, los seres humanos hemos vivido en esta búsqueda de respuestas, de consuelos, soluciones y certeza, sobre todo. Y a veces pretendemos controlar el orden superior o incluso el paso del tiempo, como los alquimistas, ¿no? Desde el pasado hasta el presente, entonces el ser acude a poderes de la naturaleza, a sus elementos, a los dioses, o por ejemplo a la oración colectiva, ¿no? Y por supuesto actos simbólicos. Esos actos simbólicos o metafóricos son, por ejemplo, ritos y rituales, ¿no? A los que nos vamos a aproximar, me gustaría, de una manera un poquito más conceptual. Siento el deber de, de recordar brevemente el significado del rito y ritual para que nos entendamos bien en lo que pretendo amarrar, ¿no? Los ritos son ceremonias relacionadas a las tradiciones culturales y los rituales, por su parte, son esas acciones específicas que se desarrollan dentro del rito. Un ejemplo muy concreto. La misa de los católicos es un rito, pero tomar la hostia o recibir la bendición son dos rituales. Es decir, dentro del rito de la misa se contiene el ritual de la comunión. Entonces, ahora bien, estos ritos son actos simbólicos o metafóricos, por eso refiero a lo de la misa. Incluso, digamos, a veces son teatralizados o escenificaciones que recuerdan actos de suma importancia para las sociedades y las culturas. De hecho, evocan las tradiciones fundacionales y las preservan. Por eso es que se repiten los ritos a través de la historia. Una vez más, acudamos al ejemplo de la misa, ¿no? O del rito católico. Por ejemplo, la hostia, que equivale a tomar el cuerpo de Cristo. Ahí hay un simbolismo. Y la hostia, por cierto, se remoja en vino, que significa la sangre de Cristo, ¿no? Esta misma es una metáfora fundacional de la iglesia, porque en conclusión Dios ofreció su sangre a cambio de la salvación de sus hijos. Entonces, con este acto simbólico, recordamos los fundamentos ideológicos más profundos de este sistema de pensamiento. Así que todos los ritos, como les decía, se repiten periódicamente porque esa repetición no solo asegura el sentido y la organización de ciertas sociedades, sino que recuerda a los principios fundamentales. Y hay otro hecho relevante, ¿no? En la repetición a través del tiempo, es que al aprenderlos y reproducirlos, nos da un sentido de pertenencia al grupo, de lo que hablabas, Jessica, y nos dota de una identidad entre otros grupos. Ahora bien, pero en un sentido espiritual, para amarrar con lo que estamos hablando, pues también los ritos nos dotan simbólicamente de protección, de buena suerte, de bendiciones o de características importantes para nosotros como individuos y como seres sociales.
Así que, pues tenemos ritos de iniciación. Eso quiere decir que ya estamos listos para cierta actividad o misión, ¿no? O el matrimonio, que es una alianza. Así que es un ritual en que se sella un compromiso entre individuos, entre familias o incluso pueblos, pero que también nos permite, bueno, quiero saltar a otro, ¿no? Por ejemplo, un funeral que nos permite despedir o honrar a un ser querido, pero que también nos da consuelo o explicaciones o certezas. De ahí creo que ya va quedando muy, muy claro la importancia del ritual en las sociedades, ¿no? Ahora bien, en el presente, y para responder a tu pregunta de las transformaciones y la utilidad del presente, Sí. por ejemplo, la titulación de un universitario es un rito y el casting para pertenecer a un grupo de danza es un rito, pero también ser juzgado y condenado por un delito es un rito. Y eh, incluso candidatearse para ser elegido como presidente es formar parte de un rito. Así que desde la antigüedad hasta el presente, los ritos y rituales son un aspecto fundamental para el individuo y la sociedad. Y cuando llega todavía un asunto más actual, ¿no? Cuando llega a ganar la selección mexicana de fútbol, que es poco probable, ya casi en todos los estados los aficionados se reúnen para dar vueltas en el centro y con el claxon, con banderas, celebran el triunfo, ¿no? O incluso si sucede la derrota, pues también, porque también hay rituales a propósito del fracaso, ¿no? Entonces, de contexto en contexto, los ritos se transforman o permanecen, se reinterpretan o se preservan o se crean nuevos ritos, pero el trasfondo siguen siendo las necesidades humanas. Entonces, concentrados en nuestro tema, un problema en la actualidad es que nuestro mundo, eminentemente mercantil y consumista, nos induce a considerar necesidades algo que realmente no es una necesidad. Así que mientras en la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Voy a amarrar el pasado con el presente. Estábamos realmente preocupados por hacer prosperar la siembra y para ello practicábamos ritos al mismo tiempo que trabajábamos la tierra. Hoy practicamos ritos para eliminar el bloqueo que tengo con la abundancia, porque llevo años queriendo comprar un teléfono último modelo y no puedo, ¿no? Entonces, en fin, hay una frivolización de las necesidades en nuestro tiempo que es muy seria, porque no solo repercute en nuestros aspectos, en varios aspectos de la vida, sino que modifica dinámicas de manera muy compleja. Por ejemplo, las dinámicas económicas o las de salud emocional y física. Entonces podemos concluir que los ritos están presentes y muy activos en la sociedad, aunque ya no tengan una carga simbólica y profundamente espiritual como en el pasado, pero siguen respondiendo a las necesidades, ¿no? Y son diversos y se adecúan fácilmente al contexto. De hecho, pues siguen respondiendo a las necesidades de nuestro tiempo. Ahora el problema sería identificar cuándo son auténticas esas necesidades. Sí, sí, esto que decías de desbloquear mi problema con la abundancia, como que también es algo que hemos escuchado mucho últimamente, ¿no? Y cada vez que yo lo escucho, honestamente, me da como así un choque eléctrico porque muchas veces se habla eso desde circunstancias de privilegio, ¿no? De voy a hacer el ritual para desbloquearme y entonces a través de la gratitud tener abundancia. Y entonces me viene a la cabeza, o sea, personas que hemos o que han estado en situaciones económicas muy difíciles y que por más gratitud que quieras tener, o sea, el contexto no te lo permite, ¿no? O sea, si tienes una escolaridad limitada con un trabajo de un sueldo fijo, salario mínimo, y entonces trabajas 12 horas al día y ves a tus hijos 2 veces al día y no hay otra manera de generar otro negocio alternativo. No sé, miles de cosas. O las personas que viven en extrema pobreza, dile a la persona que vive en extrema pobreza que a través de la gratitud va a desbloquear sus problemas de abundancia, ¿no? Entonces también ese es un asunto importante porque a través de este tipo de rituales estamos generando un parche a los problemas económicos y sociales de nuestra sociedad, ¿no? Y otra vez estamos responsabilizando al individuo de los problemas sistémicos en los que estamos metidos, ¿no? Es como de,
El problema eres tú. Si tú no sales de donde estás es porque no eres suficientemente agradecido, ¿no? Cuando hay una estructura social y económica que genera esos mecanismos de opresión que no permiten muchas veces salir de esa circunstancia, ¿no? Entonces también es importante eso que se ha utilizado también el discurso, así como el sistema es experto en absorber los discursos que pueden ser revolucionarios o un motor de evolución para los seres humanos. El sistema los absorbe y los utiliza en su favor, ¿no? Entonces ahora otra vez estamos culpabilizados de no estar lo suficientemente ligados y agradecidos y entonces por eso estamos como estamos, ¿no? Y rollos de la meritocracia y bueno, tema que ya es más político que espiritual, pero que también es importante mencionarlo, ¿no? Que no nos vayamos también con la idea de estos parches del sistema en el que vivimos. Y bueno, Beth, ya que hablamos de los rituales que Julio nos explicó, que nos refrescó con todo esto de qué es, cuál es la importancia y la diferencia entre el rito y el ritual. ¿Tú cómo integras los rituales en la terapia y en tu terapia transpersonal? ¿Y qué impacto has visto que tienen las personas el hacer esta integración? Ok. Bueno, me voy a extender un poquito, pero voy a ser lo más organizada mentalmente que pueda. Bueno, creo que lo primero importante que me gustaría resaltar es, soy psicóloga de formación. O sea, no deformada, sino formada como psicóloga. ¿Qué significa esto? Y soy psicóloga clínica. Es decir, en mi formación de licenciatura básica, yo me fui al área clínica, que lo que hace es trabajar con la salud mental. Entonces, de entrada, yo soy una profesional de la salud mental que respeta y entiende al ser humano desde su lado biológico, físico, emocional, y bueno, ahí es en donde agarro la especialidad, porque ahí es en donde complemento al ser humano. Pero la primera parte es importante saberla. ¿Por qué? Como profesional de la salud, lo importante para mí es que la psique, la mente, se mantenga íntegra y sana, funcional. Entonces, yo puedo entender la importancia de un ritual, pero también entiendo la importancia de cuidar la mente frente a cualquier ritual. Por ejemplo, hacer una ceremonia de ayahuasca. Ok, necesitamos estar seguros que la psique de esa persona está suficientemente estructurada y sana para no tener un quiebre psicótico. Y entiendo la diferencia entre un quiebre psicótico y una experiencia mística o espiritual. Entonces, creo que esa parte, espero no haber redundado, pero creo que esa parte es súper importante en el tema pues, de la salud mental y de los rituales. Entonces, dicho esto, ahora les quiero platicar un poquito de qué cosa hace la psicología transpersonal, bueno, la corriente transpersonal, pero también un poquito de cómo fui tomando ciertas formaciones dentro de la psicología y las corrientes psicológicas para trabajar con la salud mental. O sea, al final el propósito de un psicólogo clínico es ese, trabajar en la salud mental de las personas. Entonces, me voy a regresar un poquito como a la pirámide de Maslow, sobre texto de lo que Julio nos explicaba. Los seres humanos tenemos ciertas necesidades, desde las básicas hasta las espirituales, efectivamente. Entonces, en nuestro sentido de existencia básico, lo primero que hacemos como terapeutas es explorar en la persona qué tipo de sufrimiento o padecimiento emocional o mental tiene. En función de eso, es que aplicamos ciertas técnicas, vaya, ya la sabiduría de la formación de cada terapeuta, para tratar de reorganizar, de aportar, de sumar emocionalmente algo a esa persona. Y ahorita ahí viene la importancia de los rituales, ¿no? O sea, yo a través de mi formación le sumo a esa persona algo, pero con un objetivo muy específico. Lo primero que hago como terapeuta, como psicóloga, es indagar en qué tipo de sufrimiento tiene esa persona. ¿Puedo incluso ponerle una etiqueta a ese sufrimiento? Sí. Por ejemplo, vamos a usar, es alguien que llega con ansiedad o alguien que llega con depresión, que es algo bastante común en este tiempo. Lo primero que tengo que entender es de dónde viene esa ansiedad. ¿Es algo biológico? Entonces, esa persona necesita un medicamento. Entonces, yo lo que hago es remito a un psiquiatra y trabajo en conjunto con el psiquiatra. Yo trabajo la parte emocional, vaya, y el psiquiatra me ayuda y le ayuda a la persona con la parte biológica y bioquímica.
Si la ansiedad es manejable con psicoterapia, entonces ahí viene la magia de lo transpersonal. Lo primero que hacemos es que a través de ciertos símbolos y echando mano del inconsciente, que bueno, hoy no hablaremos mucho de qué cosa es el inconsciente, pero echando mano de recursos que nos permiten explorar el inconsciente y echando mano de ciertas manifestaciones simbólicas que todos tenemos, trato de entender por qué ciertos patrones de conducta, ciertas manifestaciones de esa persona le están haciendo sufrir. Al final yo le puedo llamar sufrimiento a la depresión. Le puse 2 etiquetas distintas. Una vez que lo entiendo, entonces puedo utilizar técnicas como relajación, como meditación, ¿no? Este término ya entra un poco más en lo holístico, como escritura, por ejemplo, o un franco ritual. Y entonces estoy usando estas técnicas como aporte emocional y con un propósito emocional para que esta persona pueda, ahora sí, francamente, resolver un problema. Y resolver un problema de su salud mental. Resolver ese problema le va a hacer ser una persona funcional. Yo sé que aquí ya no suena tan romántico, lo podemos romantizar más, pero francamente lo que queremos en el tema de la salud mental es eso, ser personas funcionales, porque a lo mejor mi tema de no generar dinero no es un tema de prosperidad, es un tema de depresión. Y entonces yo necesito trabajar funcionalmente para primero proveerme lo que necesito y después quizá proveérselo a mi familia. Entonces esa persona ahora sí va a tener una experiencia de plenitud. Claro. Junto con el tema de los rituales, viene un lado espiritual, les decía de la pirámide de Maslow. O sea, yo voy resolviendo y voy estudiando y voy analizando a la persona según lo que me trae. Entonces, si en realidad lo que trae es un sufrimiento más hacia lo existencial, ahí cobra mucho más sentido el tema de lo espiritual. Tengo resuelto lo básico. O sea, soy funcional en casi todas las áreas de mi vida y sin embargo me sigo sintiendo vacía, deprimida, ansiosa. Yo sigo explorando en el contenido inconsciente, en los quehaceres diarios, a través de diferentes técnicas. Ahí, por ejemplo, es donde puedo llegar a utilizar hipnosis o simplemente como el reconocimiento de ciertos actos simbólicos, hablando de lo que nos platicaba Julio. Y entonces probablemente identifico que el vacío viene a algo más existencial. En eso existencial es donde cobra sentido la conexión con la espiritualidad. Hace ratito decíamos, bueno, Julio nos decía, ¿por qué hay tanta oferta? Porque hay mucha demanda. En realidad tenemos una sensación hoy de desconexión, pero no es lo único que tenemos. En realidad hay que ser éticos, lo que les platicaba hace ratito, para tener una verdadera discrepancia entre un franco trastorno mental, por ejemplo, y una crisis existencial, que hay que ser justo como profesional de la salud para poder tener una buena, discernir correctamente entre lo uno y lo otro. Y espérenme tantito, déjenme ver si no les quiero decir nada más de eso. Bueno, también hay una parte de trabajo psicocorporal, un poquito lo que decíamos al principio, Jess, que va de lo mismo. En realidad es una técnica que se puede usar con un propósito de salud mental y con un propósito de trabajo emocional. Pero lo primero que yo hice fue identificar emocionalmente qué es lo que la persona necesita, cuál es la crisis, cuál es el sufrimiento de fondo. Y muy ética y muy profesionalmente, entonces aplicaré lo que tenga que aplicar y lo que me dé en conciencia y en habilidad, ¿no? O sea, si soy una terapeuta con cierta formación, bueno, pues me limito a lo que puedo hacer en esa formación. Si soy una terapeuta que puede utilizar ciertos rituales o incluso técnicas como la meditación, hoy se sabe que aporta bastante, por ejemplo, a situaciones de ansiedad y depresión. Y es algo que se puede medir, es algo que científicamente podemos comprobar. Entonces, claro, éticamente lo aplicamos como una técnica. Y entonces, en ese sentido, en pro de la vida, de la salud mental y del beneficio de las personas, sabemos que es algo que podemos usar inofensivamente y al contrario, como en suma a la salud mental y emocional de las personas. Entonces, bueno, no quise darles como la definición de lo que es lo transpersonal, que es como muy simple, es algo que va más allá de la persona, es decir, del ego,
vemos a las personas como seres totales, unidos, o sea, con un cuerpo, con una mente, con emociones, pero también con una necesidad espiritual. Esa es la diferencia de lo transpersonal. Por eso es que lo transpersonal suma los ritos, suma el contenido inconsciente, suma los arquetipos, una palabreja ahí rara, suma el contenido del inconsciente colectivo, por ejemplo, en donde entra el tema de la cultura, ¿no? Mis ídolos. Todo eso lo suma con un propósito grande, la salud emocional y, por supuesto, la salud mental. Al final, lo que hace un psicólogo transpersonal es, digamos, llevar a la persona a su mejor versión, pero primero identificamos, digamos, de qué patita cojea, porque para ir subiendo los escalones de esa pirámide, pues hay que ir resolviendo desde lo básico, las heridas de la infancia, por ejemplo. O sea, yo no puedo meter un ritual de lo que me digan sin antes entender que hay todo un contexto de crecimiento y de heridas infantiles. Entonces necesito que la persona entienda eso y sepa y se reconozca en sus patrones de personalidad, y entonces eso lo vamos usando para lo que viene, hasta llegar a una trascendencia, y en la trascendencia viene la plenitud. Ahí ya cobra mucho sentido el tema de la espiritualidad. Espero no haberlos revuelto. No, súper bien, porque justamente creo que aquí hay un tema muy importante que acabas de plantear, en cómo podemos diferenciar justamente ese tipo de terapias alternativas que nos prometen tanto con lo que tú haces, ¿no? Dentro de la psicología transpersonal, que tiene como base fundamental, según lo que tú nos estás compartiendo, que tú sí sabes cuáles son las consecuencias que puede tener el aplicar un ritual. Eso es bien importante, que estás consciente y que además sabes manejar las consecuencias que pudiera tener determinado ritual, ¿no? Porque partes de un diagnóstico que tiene un método específico para llegar a él, que tienes incluso herramientas específicas para poder llegar a ese diagnóstico y partir entonces de allí para poder aplicar los rituales que sean específicamente para la persona que estás tratando. Y eso es algo también importante porque estas terapias alternativas de las que estamos hablando también hacen una homogenización de los padecimientos de las personas. Entonces dicen, vénganse al curso donde vamos a hablar todos de las heridas de la infancia, pero tú no sabes si todos los que van a ir realmente tienen la raíz de su problema en esos problemas de la infancia, ¿no? O en desbloquear ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que la homogenización quita esta necesidad de atender de manera personal y ética a través de estos diagnósticos que ya hemos hablado, ¿no? Y bueno, otra parte que me pareció también súper bonita que retomas y que a mí me gustó mucho, pues, conocer la profundidad a través de Uspensky y de Gurdjieff, donde justamente ellos también en esa curiosidad de generar alternativas que fueran más allá de la psicología tradicional que se estaba hablando en ese momento, un método, ¿no? O una corriente que pudiera integrar lo mental, lo emocional, lo físico, lo espiritual, ¿no? Y entonces lograr esa plenitud de la que tú estabas hablando, ¿no? Y ahí es donde se puede hablar incluso ya de temas más espirituales como la evolución del hombre, la evolución espiritual, la trascendencia a través de las sustancias sutiles, o sea, y se interconectan un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, al interconectar todo esto, pues tenemos que tener el foco justamente en que los terapeutas holísticos son tan holísticos, ¿no? De pronto, los famosos, que de pronto se abarcan demasiado y entonces realmente hay una especialización, ¿no? O sea, realmente hay un conocimiento profundo de todas estas terapias que están agarrando y que están comercializando tanto, ¿no? Esa es una pregunta que también ahí me gustaría dejar a la audiencia para que nos digan, ¿no? O sea, ¿les han encontrado ese tipo de terapeutas que te ofrecen tanto que les creemos o no les creemos? Y bueno, por aquí Eduardo nos dice, ¿por qué damos hecho que es espiritualidad? No sé a qué te refieres, Eduardo, pero si nos quieres explicar, con mucho gusto lo podemos resolver. Y bueno, esta charla está siendo un poquito más larga de lo que pensábamos porque es un tema amplísimo. Y bueno, vamos a tratar de ir un poco más concretos para poder dejar como conclusiones que nos puedan servir a todos, ¿no? Para poder seguir acercándonos a este tipo de alternativas, de terapias o de psicología transpersonal para poder, pues, lograr nuestros objetivos. Y bueno, esto que estamos hablando, sí, dime, Beth. Jess, me gustaría decir un par de cosas que creo que son importantes. Uno, sobre el tema de lo ritualístico.
se sabe que los rituales, por ejemplo, tienen un efecto importante en la mente inconsciente. Entonces, claro, lo que decías, yo sé de alguna forma que cierto ritual puede tener cierto beneficio emocional, porque entiendo también como el contenido inconsciente y a dónde viaja. Entonces, esa parte creo que también es importante. Y la otra, con respecto a lo que decías, yo tengo muchos pacientes, justo por mi formación, que generalmente tienen terapias alternativas a las sesiones psicoterapéuticas conmigo. Y lo que yo noto es que hay mucha confusión. Es decir, yo traigo una estructura de trabajo definida. No es que yo estoy así como dando palos de ciego y a ver a qué le atino. O sea, yo hago como una estructura y llevo un método y tengo un objetivo y tengo un propósito y para ello me sirvo de las herramientas que tengo. Pero noto mucho que las terapias alternativas a veces llegan a confundir mucho a las personas. Sí. Entonces, de pronto vienen conmigo con contenido que trabajamos igual, o sea, yo lo integro y lo trabajamos juntos, pero sí llegan con una idea de, es que me dijo que por cierto ente que tengo, entonces es que por eso no se me quita la depresión, ¿no? Sí. Entonces yo además lidio también como con esas otras opiniones Claro. y lo que he visto es que a veces lejos de sumar, me atrevería a decirlo con respeto, creo que lo complica un poco más, porque además, como dices, es tan abierto que de pronto parece que no hay un orden, una estructura, un propósito, y entonces hay información de todos lados, y no podemos bien a bien comprobar hasta dónde resulta benéfico y hasta dónde resulta solamente caótico. Eso era lo claro. De hecho, bueno, como digo, es un tema muy amplio, pero como acotación y complemento a lo que dices, que es súper cierto, no hay en ese tipo de terapias un registro ni cualitativo ni cuantitativo que nos pueda decir hay una transformación positiva en el comportamiento de las personas que reciben ese tipo de terapias. No hay un método, que ya lo hemos dicho varias veces, y además hay un asunto de apropiación, ¿no? Apropiación espiritual o apropiación cultural o las dos cosas, ¿no? Donde se extraen esos rituales de manera irresponsable, se les quita la raíz, incluso se les quita la mística profunda, se les quita todo lo que los generó en un principio y entonces así de manera aislada se introducen en un contexto totalmente distinto y todo esto que tú mencionas que se dice muy sencillo, pero que sí es un poquito más complejo de comprender los arquetipos, la carga inconsciente, la conciencia colectiva, o sea, todo lo que viene incluido dentro de esos rituales se extirpa por completo y entonces nos la presentan así, completamente aislada. Y bueno, por eso es que algunos hablan de eso, ¿no? De la apropiación espiritual, ¿no? O el uso superficial de estas prácticas o de estos rituales. ¿Ustedes qué opinan de eso? Julio, ¿qué opinas de esta apropiación espiritual? Ok, sencillamente yo veo que cada vez es más frecuente saber que uno de mis amigos, de mis alumnos, de mis compañeros, familiares, ya es chamán, brujo, tarotista, sanador, terapeuta, coach, incluso, ¿no? Y por supuesto que hay entre ellos honrosas excepciones, no solo se preparan intuitivamente, sino que académica y rigurosamente algunos. Pero otros casos a destacar aprendieron el tarot por videos de TikToks o sanaron o saben sanar con las manos porque vieron algunos videos en YouTube, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, mi experiencia en ese caso es que cuando cuestiono algo de su nuevo conocimiento o método, me dicen que no estoy listo para recibir esa sabiduría o sanación. Entonces, lo atribuyen más a mi cerrazón hacia su sabiduría que a una cuestión de fondo, ¿no? Otros me han mandado directo al basurero místico porque dicen que estoy cerrado totalmente a la magia y a la sabiduría. Entonces, eso llama la atención. Pero a lo que voy es que la apropiación cultural, como tú la refieres, en esos personajes, pienso que ignoran lo que ignoran, ¿no? Y es un problema serio porque también juegan con las necesidades de la gente para obtener beneficios, sobre todo. Perdón. Ellos descontextualizan, por lo general, los conocimientos tradicionales. Y de hecho se creen depositarios de conocimientos ancestrales, ¿no? Cuando muchas veces alguna vez escucharon por ahí una idea y ya de repente son expertos o depositarios de una tradición.
Entonces, uno se convencen a sí mismos, y eso es también un problema, de que se mueven en frecuencias energéticas superiores y que los mortales no comprendemos, ¿no? Entonces también hay un blindaje y todo un discurso que a ellos los justifica como autoridad ante esas cosas. Y si se les cuestiona, reaccionan poco espiritualmente. Y otros pues son indiferentes ante las cuestiones o las críticas porque saben perfectamente que defraudan a la gente. En este sentido me parece terrible también la apropiación espiritual, es un término interesante además, sobre todo de mi parte que he participado en la investigación, difusión y protección del patrimonio cultural, ¿no? Entonces muchas veces conocimientos ancestrales son adoptados por personas irresponsables, pero no solamente eso, sino voraces, porque lo usan desde el principio para tener un beneficio comercial sin importar 2 gramos la salud realmente. Sí, sí, exactamente. Por aquí Dan nos comenta, por eso le corresponde a los profesionales encaminarnos, despejar dudas, hablar con fundamentos. Nos ayuda mucho estar informados, sobre todo en un mundo con tanta diversidad. Pues sí, precisamente por eso quisimos hacer esta charla, para que sea un punto de encuentro y un punto de partida, ¿no? Para que esto se siga hablando, para que se siga socializando y para que podamos tomar otro camino, ¿no? Dan también nos dice, peor aún, que extranjeros se autodenominan chamanes y realizan prácticas autóctonas. Sí, bueno, pues por eso decía que también puede ser apropiación cultural, ¿no? Nayeli Falcón nos comenta, pero ¿a qué creen que se deba el aumento de la demanda de esas terapias alternativas en esta época? ¿A la desconexión del ser humano, al consumismo? Ya que vivimos en una era de consumismo altísimo, que estas terapias alternativas incluso son anuncios entre videos de más consumismo, porque a pesar del aumento de conocimiento con el Internet, la gente está totalmente desconectada de lo que pasa a su alrededor, por lo tanto de sí mismos también. Y Nayeli Falcón le dice, excelente comentario. Sí, pues justamente un poco como desmenuzado, de eso hemos estado hablando, que pues justamente la oferta y la demanda de este tipo de terapias pues refieren o son el reflejo del consumismo que vivimos en otros aspectos también, ¿no? Y pues que también pues estamos en la era de la desinformación, ¿no? A pesar de que tenemos tanto a lo que acudir para poder informarnos, pues como ya todo el mundo puede escribir en Google, en Wikipedia o en donde sea, pues entonces ya es difícil diferenciar, ¿no? Entre la información veraz, científica, comprobable y la que no. Pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando poco a poco, ¿no? Y tú, Beth, ¿cómo ves esta parte de la apropiación espiritual y el uso superficial de estas prácticas? Pues me quedé pensando en 2 experiencias que creo que es más rico si les comparto las experiencias. Bueno, pues como se lo podrán imaginar, yo participo de muchos rituales, por supuesto, porque desde una forma didáctica, creo, y por supuesto para un crecimiento propio, para un contacto también con lo espiritual, desde donde yo lo concibo y desde donde yo lo veo, es importante en mi vida. Y me quedo pensando que en realidad las veces que lo he hecho, he tratado de garantizarme a mí misma que lo hago con personas de una tradición honesta. Y cuando hablo tradición honesta, creo que tenemos manera de rastrearlo. Me quedé pensando que en más de una ocasión alguien de mis pacientes se acerca a mí pidiéndome mis credenciales. Y creo que eso es súper válido, súper válido. Así como yo también lo hago. O sea, si yo voy a consumir peyote, por ejemplo, como una experiencia mística, me interesaría hacerlo con una persona de la tradición que yo sé que efectivamente está formada en esa tradición. Yo lo entiendo como profesional de la salud con los riesgos que eso conlleva, yo lo entiendo desde mi construcción mística, desde los rituales que yo hago para conectar con mi espiritualidad desde donde yo la concibo. Sí. Pero creo que es súper importante que las personas que están interesadas en hacer algún tipo de ceremonia ritualística del tipo, se aseguren de lo mismo, que están haciendo algo ritualístico hacia el lado místico, que podría abrir o podría dar el camino hacia un trabajo emocional y de salud mental posterior, eso es cierto. Pero creo que también está bueno que se aseguren que lo están haciendo con alguien, vaya, con una formación sólida. Y eso se puede rastrear. Ahora, por otro lado, una experiencia que les quiero compartir y que creo que suma es el psiquiatra de una de mis pacientes trabaja con
psilocibina, hongos alucinógenos. Y no lo hace a forma de ceremonia, como lo haría alguien de Oaxaca, por ejemplo, un chamán de Oaxaca. Lo hace como una experiencia. Y entonces, por ahí esta paciente que decidió hacerlo por un diagnóstico, ella es su psiquiatra, o sea, tiene un tratamiento psiquiátrico y un proceso terapéutico conmigo, hace esta experiencia que a los dos nos permite tener una integración a su salud mental más rica. Entonces trabajamos con el resultado de esa experiencia, yo desde el lado inconsciente y desde el lado simbólico, y él, por supuesto, pues desde el lado regular, ¿no? Es decir, él sabe perfecto qué medicamentos necesita retirar antes de la experiencia y qué medicamentos no, porque justo lo hacemos desde la ética y desde la conciencia y desde el correcto manejo, cada quien en su área. Entonces, ahí me parece que son dos aportaciones sólidas. Una, el que yo me apropio de lo que tengo que apropiarme para saber que estoy haciendo una ceremonia mística como ritual para conectar con algo que yo creo, pero voy con la conciencia de con quién lo hago, para qué lo hago y cómo lo hago. Y por el otro lado, alguien que puede llegar a trabajar con estas mismas herramientas, pero no desde una apropiación espiritual, sino desde una práctica que queda en una experiencia y que la experiencia misma puede darnos información a los terapeutas, sobre todo aquellos que trabajamos con el inconsciente y con lo simbólico, que puede ser rica para el trabajo emocional y la salud mental de nuestros pacientes. Entonces, bueno, esas son como las dos experiencias que les quiero compartir, distintas, pero creo que ambas contestan solitas la pregunta. Sí, claro, es súper interesante esta experiencia que nos compartiste con la psilocibina, porque pues sí hay algunos, por ejemplo, Jacobo, ¿no? Jacobo Grimmer, que sí tuvo como la oportunidad de registrar algunas de las consecuencias neuropsicológicas de este tipo de experiencias. Y bueno, allí hay un antecedente, ¿no? Que supongo que ustedes consideraron para que pudieran exponer a la paciente a este tipo de experiencia, pero repito, fue muy importante la preparación médica y la preparación psicológica que estuvo involucrada en esa experiencia, porque ustedes sabían qué iba a pasar antes y después, por lo menos en algunos términos, y también sabían cómo manejar el producto de esa experiencia. Eso es bien, bien importante, ¿no? Entonces, eso fíjense, también está padrísimo que lo pudieran ver por ahí, todos los experimentos y los registros que pudo hacer Jacobo, de las experiencias con algunos psicotrópicos y también con algunas personas que hacían trabajos de curación y demás, que pues sí había un registro claro de que estaban en un nivel de frecuencia neuronal diferente, una dinámica electromagnética diferente al resto de las personas comunes y corrientes. Entonces, esa parte también está súper, súper interesante, ¿no? Me gustaría leerles otros comentarios porque tenemos una comunidad muy activa. Ya se me fueron algunos. Por ahí Pau nos decía que en las redes sociales, no sé por qué no puedo subir esto. Ya pude, espérenme. Tatiana dice, tenemos demasiada información, pero poco raciocinio. Pues bueno, eso lo podemos ir formando poco a poco. Paulina nos dice, las redes sociales y el perfeccionismo que proyectan el feliz siempre, yo siempre busco crecimiento personal, el mira yo soy mejor que tú, genera ansiedad en quien lo siguen e imitan y buscan cómo duplicarlo. Sí, pues es lo que decíamos, la salud mental ya se volvió también un producto, ¿no? Y también esta parte del positivismo tóxico, ¿no? Donde todos siempre tenemos que estar felices y donde no tiene que pasar nada, también es una forma de atraer ese tipo de terapias, ¿no? Porque no está permitido ya sentirte triste, desanimado, con una crisis existencial que puede ser potencialmente un modo de crecimiento, ¿no? Pero ya no lo vemos así, ¿no? Ya lo vemos como que siempre tenemos que estar en un estado positivo o feliz cuando pues no es así. Todas las emociones son importantes y hay que tomar mano de lo que nos están diciendo cada una de ellas, ¿no? Y bueno, Pau también complementa, pero justo eso, buscar hacerlo con alguien con formación sólida, pues sí. Eduardo Merlos nos cuenta, las epifanías pueden ayudarnos a comprender la amplitud de lo espiritual. Estas revelaciones son una necesidad natural y casi básica del hombre. Buscamos una conexión y un sentido profundo de la vida. Sí, definitivamente eso de las epifanías son como chasquidos importantísimos, ¿no? Para que podamos hacerle caso a esa necesidad.
Y Daniela Quintero dice, concuerdo con Bea, si bien los profesionales nos ayudan en orientarnos, siempre será nuestra responsabilidad indagar en el correcto manejo de cada área. Y por aquí también, ya se están poniendo a debatir, qué bueno. Eduardo nos dice, ¿es necesario el uso de psicoactivos para conectar con nuestra espiritualidad? No necesariamente, ¿no? Hay muchas maneras, como decimos, rituales, ritos, también psicoactivos, circunstancias de nuestra vida que nos pueden conectar con esta, incluso una crisis existencial, como lo decía hace un momento, ¿no? Todos estos son detonantes para poder empezar ese camino, ¿no? De hecho, otra vez cito a Gurdjieff, justamente decía que una manera en la que él detectaba que sus alumnos podían estar dentro de la escuela era a través de decir, ya no encuentro nada, ya fui a todo y en nada me dio una respuesta. Entonces, esa es una manera muy buena de conectar con la espiritualidad. Berenice Ata, me encanta lo que están aportando desde diferentes perspectivas. Gracias, Beren. Nancy Quintanilla, es importante siempre investigar sobre las terapias que vamos a tomar y con quién. Y bueno, pues continuamos. Ya nos contestaste un poquito, aquí había una pregunta de qué es la psicología transpersonal, pero creo que ya nos lo dijiste, ¿no? Y bueno, Julio, en este mundo, justamente como decían nuestros espectadores, que oscila entre la razón y la espiritualidad, ¿cómo ves el papel de la psicología transpersonal que Beth nos está compartiendo? Ok, brevemente lo voy a abordar en dos sentidos. Uno, en un sentido académico me interesa y me parece relevante la psicología transpersonal, pues porque logra conciliar bajo una óptica teórica lo espiritual y lo científico, ¿no? Aspectos que hasta hoy se consideran antagónicos por algunos. Y este intento, o este logro más bien, no solo nos dio vocabulario, teorías y métodos para abordar formalmente algunas cuestiones humanas o naturales imprescindibles, ¿no? Sino que además favoreció o nos favoreció a nuestra apertura de otros saberes. Es decir, que es algo similar, ¿no? Entre lo que hacía la antropología y la psicología transpersonal, por ejemplo, que nos ayudaban a descubrir o a revalorar la importancia de los conocimientos ancestrales bajo una óptica científica, ¿no? Un conocimiento organizado. Y a mí me parece que eso es lo valioso desde mi punto de vista, en mi interés en lo psicológico, lo metodológico, lo científico. En un sentido personal, me va muy bien la idea porque a mí me ha ayudado no solo a conciliar mi parte racional con mi parte espiritual, sino incluso a ser consciente de mi yo espiritual. Sin embargo, debo decir, y es muy, muy importante, que este trabajo lo comencé en terapia psicológica y que fui consciente gradualmente de por qué había una tendencia en mi yo racional, a regir la mayoría de mis actos, ¿no? Este hecho que me llevaba a contener la sensibilidad, a limitar mis percepciones, me llevó por mucho tiempo a actuar así, ¿no? Y entonces esto que comencé a trabajar a profundidad en terapia se presentó nítidamente y simbólicamente además en mis experiencias con ayahuasca o hongos, por ejemplo, ¿no? Que esa es la parte que me gustaría compartir, que fue muy bella. O sea, lo que ha llevado años para trabajar en terapia psicológica, de repente se presenta simbólicamente en estas experiencias. Este empujoncito, digamos, me llevó a consolidar finalmente los hallazgos que había tenido en la terapia psicológica. Ahora bien, sé que lo importante es lograr el autoconocimiento por la vía que elijas, ¿no? Y eso también, en eso pienso que debo ser muy respetuoso de lo que elija cualquier persona. Pero personalmente puedo afirmar que de no tener un acompañamiento psicológico profesional, los alcances de mis experiencias con enteógenos hubieran sido poco útiles, la verdad. El acompañamiento psicológico me permitió integrar esas experiencias pues a un conocimiento más profundo y no solo como una experiencia que se cuenta emocionado en un día de café con mis amigos hippie fresas que aman a la Pachamama, la abundancia y se identifican con palazuelos, ¿no? Entonces, más bien creo que cobró sentido y se transformó en un conocimiento mucho más sólido
la combinación de ellas, pero siempre bajo un acompañamiento psicológico. Sí, sí, justamente me hiciste pensar en varias cosas, ¿no? Pero una de ellas es que cuando tomas un ritual o un psicotrópico sin este tipo de acompañamiento, corres el riesgo de la autosugestión, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de algunas personas que me decían, sí, es que estoy meditando en el centro budista de no sé qué. Ah, sí, ¿cómo te fue? No, pues fíjate que cerré los ojos y vi un unicornio y estaba yo viendo mis vidas pasadas, ¿no? Y en su segunda meditación, ¿no? Y entonces me conecté con mi abuela y entonces también vi que un dragón me salvaba. Entonces dices, bueno, vamos a revisar que la meditación para empezar no tiene ese propósito, ¿no? O sea, la meditación es una manera de poder escucharte para empezar, ¿no? Poder echar un poco el ojo a tu diálogo interno para empezar, ¿no? Escuchar tu cuerpo, sentir cómo está funcionando, percibir cómo es que te está llamando a moverse, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Entonces, cuando justamente no hay un acompañamiento, entonces corremos el riesgo de reinterpretar como nosotros queremos ese tipo de herramientas y pues finalmente no funciona, ¿no? Y finalmente creemos que ya nos conectamos con nuestra quinta generación de atrás, ¿no? Con la segunda meditación. Y bueno, eso es importante, ¿no? El estar acompañados como decía Beth, con personas que hayan recibido pues las iniciaciones directas o personas que tengan un contacto honesto con este tipo de rituales y demás, ¿no? Y bueno, ya teniendo en contexto todo esto, sabiendo pues diferenciar entre cuál podría ser una alternativa de terapia que sea honesta y responsable y cuáles no, ¿ustedes qué sugieren, Beth, qué sugieres para que podamos fomentar justamente una espiritualidad más crítica y responsable? O sea, ya se han dado como varias pistas, ¿no? Pero en concreto, si tú tuvieras que hacer como está de moda un reel para poder dar estos consejos, ¿qué nos dirías? Ay, Dios mío, me preguntas cosas que me son muy difíciles de concretar. Julio me Híjole, dijo lo no, mismo de estos días. sí, ya sé. No quisiera caer en la división porque de hecho lo que yo busco es la integración, Claro. pero esta vez para fines didácticos probablemente lo voy a dividir. Entonces, a mí me gustaría decir primero que necesitamos más conciencia de la salud mental. Y cuando hablo de la salud mental, está implícita la salud espiritual. Me voy a atrever a decirlo así. Pero creo que dentro de la psicología necesitamos ser profesionales de la salud que tengan una promulgación de información veraz y concreta. Entonces, creo que lo primero que a mí me parece importante es que haya profesionales que tengan la oportunidad y estos espacios para decir, mira, esto es la salud mental, esto es algo sano dentro de los criterios psicológicos, si quieren verlo así. Y creo que está bueno en ese sentido integrar la espiritualidad como parte de la salud mental. Ahora, por ahí alguien decía, la espiritualidad se alcanza solo a través de hongos. No, creo que precisamente por eso es importante que haya profesionales bien informados para poder explicarte que la espiritualidad en realidad es una conexión con algo sutil. Y eso sutil que podemos nombrar a través de 1000 palabras o una sola, a veces podemos decir es la conexión con Dios, o no, es una experiencia a través de una meditación, o no, es una experiencia cuando te metes a un río de agua helada. O sea, podemos decirlo a través de muchas palabras y de muchas metáforas, pero eso, esa sana espiritualidad, sin fanatismos, sin enajenaciones, sino con una honesta conexión hacia lo sutil que cada ser humano tiene interno, es parte de la salud mental. Entonces, lo dividí y luego lo junté, pero creo que eso responde un poquito a lo que creo que es sano dentro de la espiritualidad. Ahora, como Julio decía, estamos todos abiertos a respetar y nos vamos conociendo a través de lo que elegimos, sí, pero resalto, es importante que en ese conocimiento de lo espiritual tengas siempre una conciencia de que eso sea sano para tu mente,
que no tenga nada desviado, nada negativo que pueda llevarte a tener ciertas prácticas que lejos de sumarte te pudieran estar afectando psicológicamente o emocionalmente. Entonces creo que mientras encontremos la espiritualidad desde un lado sano, informado, pues todo bien, porque eso nos va a hacer personas plenas y felices, integradas. Ok, muy bien, Beth, muchas gracias. Tú, Julio, ¿cómo ves? Sí, sí, es una pregunta difícil porque nada menos desde el título de nuestra charla, pensé en los conceptos de espiritualidad, de crítica y de responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Me gustaría, creo que les va a interesar mucho, Betty y Jessica, si hago una referencia un poco histórica o incluso sociológica acerca de la de la noción de espiritualidad. Bueno, se las comparto, porque es determinante, yo creo, para nosotros y en nuestras generaciones, cómo comprendemos la espiritualidad. Y este es el apunte histórico. Es bien interesante saber que fue después de la Segunda Guerra Mundial que la espiritualidad y la religión se fueron desvinculando cada vez más. Ya la experiencia espiritual no estaba asociada a Dios particularmente, sino que ahora se orientaba más a las experiencias subjetivas del ser. Eso es muy interesante. Es decir, que la espiritualidad ahora tenía más relación con lo que percibimos, con nuestros sentidos y nuestras emociones, que con lo que enseñaba la religión. Entonces, las respuestas acerca de la existencia, el sentido de la vida o de la muerte, por ejemplo, o la misión, las virtudes, ya no las guiaba la religión, sino que la percepción de lo que nos rodeaba y de lo que había en nosotros empezaba a ser más vinculante con ese yo profundo, ¿no? Entonces, fue después de la Segunda Guerra Mundial también, mucho más claro, que la espiritualidad se comenzó a mezclar ya con aspectos de la psicología humanista, por ejemplo, o las tradiciones místicas y esotéricas y las religiones orientales. Entonces, esto es clave para entender lo que ahora sucede con nuestra percepción de la espiritualidad. Y recordemos también que entre los años 50 y 60, las drogas psicodélicas comenzaron un auge y fueron asociándose a las experiencias interiores y perceptivas. Entonces, en esta tendencia al eclecticismo, por llamarle de alguna manera, surge lo New Age en los años 70, ¿no? Y que estaría buenísimo también tener un foro para solamente este tema, porque es una noción muy relevante para lo que estamos tratando, ¿no? Lo New Age, por primera vez en la historia, hace una oferta amplia, muy, muy amplia de las opciones espirituales, pero ya pensando en un consumidor, fíjate qué interesante, ¿no? Entonces comienza la perspectiva mercantil de lo espiritual. Y pues ya en los años 80 y 90, como ustedes saben, detonan todo en función de las ventas y terminan por moldear lo que hoy se entiende como oferta espiritual. Por supuesto, con las honrosas excepciones que tienen que ver más con la ciencia, ¿no? Con métodos mucho más rigurosos. Ahora bien, cuando dicen crítica, ¿no? Acerca de una espiritualidad, ser un poco críticos, sí me gustaría recordar que en su sentido clásico, criticar significaba poner en crisis alguna idea, situación o hecho, ¿no? Y también significa hacer un juicio sobre algo o alguien. En este contexto, la crítica a las terapéuticas, ¿no? O todas estas alternativas es un deber. Creo que es definitivamente un deber ser crítico en todos los aspectos que están emergiendo en nuestro contexto. Así que debemos analizar, conocer y preferentemente a fondo dichas, o sea, después de analizar y conocer a fondo estas situaciones, hay que dar a conocer nuestras observaciones, ¿no? Que también es algo de lo que decían algunos de nuestros acompañantes. Después de saberlo, entonces hay que difundirlo. Y sin importar que sea favorable o desfavorable, sin embargo, siempre bajo un esfuerzo de objetividad, porque poner en crisis una idea o un hecho a su vez significa pues propiciar una revisión, ¿no? O una reestructuración de eso que estamos evaluando, y eso sería lo importante y lo que podemos, lo que podemos llegar a contribuir nosotros. Lo deseable en conclusión respecto a la crítica es que si algo es inconsistente, pues sea revisado.
planteado o definitivamente desechado, ¿no? Y en cambio, cuando la crítica es favorable, pues lo deseable no es solo reconocer sus cualidades, sino fortalecerlas o incluso acreditarlas. Y yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros. Cuando conocemos ya a fondo algo que realmente es consistente, no demoramos mucho en recomendarlo y en ampliar un poco sus alcances, ¿no? Para compartirlo. Más sencillamente, retomando lo que dice Beth, si algo no me sirve o no me convence a mí, pues no quiere decir que no sirva para todos. Es respeto por las elecciones y necesidades, pero si algo es inconsistente, un engaño, sin duda hay que señalarlo, ¿no? Sobre todo porque está ahí mi cuidado, el de mi entorno, y y en fin, sobre todo en un momento histórico, donde tenemos tanta información, con un clic podemos indagar en muchas cosas, que curiosamente genera esto que se llama entropía, ¿no? Entre tanta información que tenemos, se genera un efecto de desinformación. Así que la responsabilidad es doble. No porque abunde la información, tenemos la adecuada en las manos. Por eso siempre un intento de objetividad, de evaluación profunda. Ahora bien, el concepto de responsabilidad me gusta un montón, ¿no? Porque pues refiere a esa cualidad que se adquiere con trabajo de diversa índole. Se refiere, por ejemplo, a cumplir con los compromisos que adquirimos o al mismo tiempo implica asumir las consecuencias de nuestras acciones. Por ello se requiere pues, conciencia, conocimiento, madurez, sensatez, formalidad. Y en un contexto como el que planteamos, implica autocuidado y objetividad, incluso amor propio, ¿no? Así que tener una espiritualidad responsable implica ceñirnos a las exigencias de ello, desde el hecho de profundizar en lo que vamos a practicar o conocer, hasta el hecho de asumir las consecuencias benéficas o negativas que ello pueda implicar. ¿Por qué? Pues porque una práctica espiritual sin duda es un acto profundamente individual, pero también colectivo o también repercute, ¿no? En el grupo. Entonces, si mis pensamientos que dan paso a mis acciones tienen repercusiones en mi entorno, eh, pero a su vez el entorno también repercute en mí, ¿no? De ahí que la responsabilidad sea auténtica. También se puede rescatar que los rituales me dan como individuo, ¿no? Pero yo también como individuo le doto algo a ese proceso. Así que por eso no se puede tomar a la ligera este tipo de prácticas. Claro, sí. Sí, eso que estás retomando es bien importante, ¿no? Porque es una responsabilidad colectiva, para decirlo como en resumen, ¿no? O sea, es un ir y venir entre lo que hacemos como individuos y lo que se forma a partir de ello en colectivo. Y bueno, ya estamos en la recta final de esta charla y por ahí Dan nos dice que es una excelente aportación de los tres y que les agradece muchísimo por compartir conocimiento y experiencia, pero también nos pide algunas páginas informativas, libros o personas que nos puedan recomendar para seguir informándonos y aprendiendo de manera responsable. Bueno, eso creo que está difícil, ¿no? Porque hay un montón de material al que se puede acudir, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si nos hacen a lo mejor una propuesta nada más que pudiera ser más o menos asequible y también que nos pudieran a manera de conclusión y de cierre, pues decirnos qué podemos recomendar o sugerir o aconsejar a nuestros espectadores y a las personas que pudieron estar presentes hoy y que nos van a escuchar en lo posterior para poder juntos generar justamente un camino de espiritualidad responsable. Beth, ¿qué nos podrías recomendar en ambas cosas? Bueno, quizás suena redundante, pero yo les diría que se acerquen a profesionales certificados de salud mental y que eso no divide una práctica ritualística religiosa y o espiritual. No están peleadas las unas con las otras, pero lo importante de estar con un profesional certificado y calificado para ello es que no va a haber riesgo, que va a haber alguien ahí cuidando tu salud mental y que al contrario vas a tener una experiencia bastante plena. Esa sería como una recomendación muy, muy general.
Y me gustaría dar como un pequeñito ejemplo que creo que nos puede ayudar a aterrizar una idea grandotota que hoy tratamos de decir en cientos de palabras. Una práctica sana, por ejemplo, espiritual y psicológica, sería una simple caminata en la naturaleza en medio de un bosque. Así de honesto puede ser esto. ¿Por qué? Porque hay una conexión franca con algo natural, sobre todo si vamos con la conciencia de hacer a lo mejor hasta un rito, llamémosle de arraigo, paso con paso, y también se sabe que hay un beneficio directo a la producción de dopamina y de serotonina. Eso un profesional de la salud podría recomendártelo abiertamente y ahí trabajas todo. Si tienes un tema de depresión, de ansiedad, una franca y honesta caminata puede ayudarte a mejorar tu salud emocional y conectarte desde ese lado espiritual sanamente. Así de chiquito hasta una gran ceremonia, por ejemplo, como hablábamos de plantas sagradas o un baño de temazcal, cosas con cuarzos, cosas con la luna, o sea, todo es válido siempre y cuando se haga responsablemente, éticamente y yo creo que propositivamente, porque si no, además creo que llevamos algo sagrado a los mundos de lo profano. La verdad es que también si no entendemos bien a bien para qué lo estamos haciendo, pues incluso pierde su propósito. Entonces creo que alguien que maneje el tema, que además es complicado creo, pero que alguien, un profesional que sepa guiarte y no solamente, vaya, yo desde la defensa de la salud mental pues hablo como psicóloga, pero también es cierto que hay personas de tradición que saben guiarte bien en ciertos rituales y vale la pena hacerlo así, desde su lado sagrado y no desde su lado profano. Entonces, bueno, no son cosas que están peleadas, pero creo que si las queremos hacer a la par y con el propósito de la salud mental, hay que estar muy bien informados y saber bien a quién le confiamos nuestra salud mental. Sí, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí en esta charla, por compartirnos todo tu conocimiento, por ampliar esta perspectiva que tenemos de la psicología para que podamos entrarle desde otro lado, ¿no? Para que podamos también saber, como tú dices, que no están peleadas unas con las otras porque es una creencia común de que si vas al psicólogo entonces te vas a renunciar a tus creencias. Claro que no, es todo lo contrario, ¿no? Buscamos integrarlas en el significado de tu existencia y que a través de esa resignificación o reacomodo o lo que sea, encuentres justamente esa plenitud, ¿no? Y pues claro que sí están, no pueden estar desligadas de lo que estamos viviendo, ¿no? Como decía Julio, desde estas épocas en que se empezaron a popularizar estos conocimientos, porque al final vivimos en un mundo global, ¿no? O sea, intercultural, en donde empezamos ya a conocer como las formas de vida o las místicas de otras culturas y que por supuesto son ricas, ¿no? Y que por supuesto nos pueden aportar un montón, pero como bien decimos, siempre buscándolas desde la raíz, desde la mística original para que pues incluso puedan ofrecernos todo lo que tienen, ¿no? Y que no la tomemos nada más desde el cascarón. Y bueno, Julio, ¿tú cómo ves? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ah, no nos sugeriste un libro, Beth. Piénsalo en lo que Julio nos dice su conclusión, o sea, o sus pensamientos finales y también algunas recomendaciones. Sí. Ok, creo que el universo conspira para que se acabe el tiempo y yo no tengo una conclusión. Entonces, creo que es importante tener apertura y sensibilidad, sin duda, pero también informarse y ya lo dijimos varias veces. Por supuesto, hay que ser respetuosos con nosotros y con la actividad y al mismo tiempo críticos. Eso no podemos dejar de lado en ninguna circunstancia, porque esto nos permite hacer elecciones más acertadas eh, acerca de las alternativas que tienen sustento o bien que nos ayuda a evitar aquello que es inconsistente y que más que beneficiarnos nos puede perjudicar a mediano o largo plazo, ¿no? Ahora bien, creo que el abordaje de estos temas, como también fue el objetivo de este foro, es multidisciplinario, ¿no? No podemos aproximarnos a una problemática de esta magnitud bajo una sola perspectiva.
pero incluso como consultantes, como pacientes, algo, pues, por eso también es nuestra responsabilidad realmente grande, porque hay tantas perspectivas que nos ayudan a consolidar un criterio más profundo, que ahí está el inicio. Entonces, bien, responsabilidad, crítica, autocuidado, siempre, ¿no? Análisis, por ejemplo. En cuanto a mis recomendaciones, yo creo que siempre es importante ir al origen de la información, de los teóricos. Me parecería injusto nombrar 1, 2, 3 libros o autores, porque habría un sesgo, ¿no? Sería muy subjetivo de mi parte, pero mi recomendación es que uno siempre vaya al origen y de ahí vaya complementando su conocimiento, ¿no? Una vez que cruza por nuestra conciencia algún conocimiento relevante para nosotros, también se aparecen otros materiales que lo complementan. En muchos de estos ejemplos, por ejemplo, está Jessica, ¿no? De ahí que hayamos establecido un diálogo tan profundo. Ideas que a veces pasan desapercibidas, pero alguien las tiene para nosotros, y es esa persona que nos dota de un libro, nos dota de una técnica o algo así. Lo importante es comenzar y hacerlo con responsabilidad. Está cerrado tu micro, Jess. Perdón, es que como estaba la perrita ladrando, lo cerré y se me olvidó. Justo te decía, Julio, que de las primeras veces que tú y yo empezamos a hablar como de estos temas más a fondo, me acuerdo que te recomendé un libro que para mí sigue siendo como bien bonito, porque además de que es sencillo, como que es una puerta de entrada para un montón de temas bien profundos y bonitos, ¿no? Que se llama Psicología de la posible evolución del hombre, de Ouspensky, justamente, que es un psicólogo que le entró después duro a lo místico, entonces tiene ambas perspectivas como bien bonitas y sencillas además. Entonces, Psicología de la posible evolución del hombre, pues está padre como para entrarle, ¿no? Suavecito. ¿Tú, Beth, ya pudiste pensar en algún libro? Sí, pensé en tres, 2 libros y una serie, por si les interesa ver un poquito más el efecto neurológico de las plantas sagradas, por ejemplo, entre otros psicoactivos. Hay una serie que se llama Cómo cambiar tu mente, está en Netflix, y creo que tiene un abordaje interesante a nivel neurológico. Está padre, sobre todo porque hablamos un poquito de rituales como ceremonias de ayahuasca, peyote, hongos, ¿no? Por ahí puede haber un poco más de información. Es importante porque hay un lado recreativo del estudio de estas plantas y hay un lado más científico con fines de salud mental. Entonces creo que en la serie pueden obtener la diferencia entre estas. Este libro, que se llama Las mujeres que corren con los lobos, es una terapeuta junguiana, es la misma formación que yo tengo, y este libro nos ayuda mucho a adentrarnos al mundo del concepto del inconsciente, de los arquetipos, de los rituales y de lo sagrado femenino ancestral. Entonces, creo que es un libro que da buena apertura. Todo lo junguiano, según yo, es difícil de leer, entonces no es un libro tan sencillo, pero es un libro hermosísimo y está hecho de cuentos. Entonces, lo que hace es que, sobre texto del cuento, hace el análisis simbólico del cuento y a través de eso, que ya de por sí eso es una experiencia bastante espiritual, hace una conexión con esa parte ancestral sagrada de lo femenino. Y el otro libro, que creo que también está un poco complejo de leer, pero bueno, pues échenle, les va a parecer muy interesante, es Lo Sagrado y lo Profano, de Mircea Eliade. Ay, sí, es una hermosura. Es una hermosura de libro, pero bueno, yo lo tuve que leer creo que 2 veces, como para agarrar más el tren. Es complejo. Los libros que se leen miles de veces y cada vez encuentras algo diferente. Exacto. Ese libro me gusta porque creo que
un poquito lo que tratamos de hacer hoy fue integrar esos dos grandes conceptos también, o sea, sobre el tema de la salud mental y la psicología, pero creo que integrando temas de lo espiritual sagrado, y me parece que ese libro ayuda a entender como los diferentes abordajes. Entonces, bueno, se me ocurrieron esas tres, porque fueron cosas que hablamos. Sí, le entraste duro. Lo sagrado y lo profano es de esos libros que tienes que leer otros tantos al mismo tiempo para irle agarrando. Pero sí, está difícil, pero bueno, algo bueno saldrá de eso. Sí, muy bien. Y bueno, sí, dime, Julio, también ya se te ocurrió, ¿verdad? Hice un decreto para poder tener una recomendación y sí funcionó. Entonces, cuando me refiero a mi recomendación de ir al origen de los conocimientos, creo que puede funcionar también visitar los conceptos. A partir de los conceptos claves, podemos ir involucrándonos con otros autores, con otras fuentes, ¿no?, de información, con distintas épocas, con distintas interpretaciones. Y eso es muy, 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 muy útil, y a eso me referiría con ir al origen. Posteriormente, la oferta es tan amplia y, como les digo, queda esa información ahí de algo, ¿no?, que nos llamó más la atención, que seguramente vamos a encontrar después al autor o el libro que va a redondear ese conocimiento. Muy bien. Pues antes de terminar, me gustaría leer un poco una conclusioncilla que dice que, pues en nuestra búsqueda de respuestas y bienestar, corremos el riesgo de caer en el espejismo de la espiritualidad de consumo. Rituales reducidos a simples símbolos, enseñanzas profundas convertidas en frases motivacionales y tradiciones milenarias despojadas de su esencia para ajustarse a la inmediatez. Sin embargo, la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana ni puede lograrse con atajos. La espiritualidad responsable nos recuerda que el camino hacia el autoconocimiento y la trascendencia requiere tiempo, disciplina y una conexión genuina con la esencia de las tradiciones. No se trata de rechazar las herramientas modernas, sino de utilizarlas con conciencia, sin perder de vista su propósito original. Solo así podremos recuperar la profundidad del conocimiento y evitar que lo sagrado se convierta en una simple mercancía en el mercado del bienestar. Y pues bueno, con esta pequeña conclusión, me gustaría agradecerles a todos los que estuvieron conectados, que pudieron comentarnos, que estuvieron por aquí, y que nos hicieron el favor de escucharnos, de escuchar nuestra charla, que pretendíamos que fuera más corta, pero que es un tema amplísimo, ¿no? Que es incluso inagotable, ¿no? Podríamos estar otras 2 horas hablando con vinito. Ojalá que se concrete un día de estos con Betty y con Julio. Yo estaría gustosísima de que eso pudiera suceder. Y pues nada, también me gustaría que fuese como una invitación, una extensión para que si quieren que ampliemos el tema o que podamos abordarlo desde otra perspectiva o un tema afín, pues que nos hagan saber ahí en los comentarios de esta publicación. También que nos sigan en las redes sociales de Meraki Mujeres en Acción, que es un proyecto muy ambicioso, como su fundadora nos lo dice siempre, que pues pretende abarcar muchos ámbitos de la salud o de la salud integral de las mujeres, pero que por supuesto tiene como repercusión también la integración de la salud de las familias y de la sociedad y de muchos ámbitos, ¿no? Entonces, si por ahí tienen ganas de colaborar con nosotros, por favor escríbanos también. Si tienen alguna otra inquietud, pues también háganosla saber. Estamos en todas las redes, Meraki Mujeres en Acción. Estamos trabajando principalmente en Querétaro, pero pues online podemos llegar más allá, ¿no? Y bueno, Beth, por ahí, si quieren también acudir a sus terapias transpersonales, pues háganoslo saber, nosotros le podemos pasar el contacto con mucho gusto, o si quieres también decirnos cómo te podemos encontrar en redes, estaría súper bien. Y Julio, también muchísimas gracias por ahí. No sé si quieras ofrecernos algo de tus servicios, o ahorita estás en pausa. Pero bueno, él es un súper fotógrafo. Si quieren visitarlo en Mahahual, pueden ir para allá, por favor, y me llevan en la maleta. Y bueno, muchas gracias. Por ahí les voy a leer los últimos comentarios, que Nancy dice que es una excelente charla, y Eduardo Merlos sugiere El hombre y sus símbolos del psicólogo Carl Jung, y felicidades a Bea, Julio y Jessica, al igual que al canal. Muchas gracias, Eduardo.
Y Daniela Quintero, hice un hechizo para que los libros que nos comparten los puedan encontrar en la página web de Meraki para que puedan descargarlos en PDF. Vamos a ir formando una biblioteca digital. ¡Yay! Muchas gracias. Y que nos digan sus redes, pues ya. Beth, cuéntanos tus redes también. Julio, cuéntanos tus redes, porque por ahí podemos ver por lo menos tu fotografía. También podemos ver un canal que estuviste generando hace tiempo sobre crítica cinéfila. Y también podemos ver algunas publicaciones que has realizado en antropología y en otras áreas. Entonces, díganos, por favor, cómo los podemos encontrar en las redes. Yo no me acuerdo cómo estoy en las redes, pero me puedo quedar con la tarea de buscarlo. Y sí, solo tengo Instagram en tema de psicología. Bueno, pero por aquí en los comentarios. Por ahí lo pegaré, y pegaré mi contacto de WhatsApp también para que esté ahí disponible para lo que necesiten. Bueno, de mi Muy bien, parte, muchas gracias. perdón. Bueno, la invitación es a buscar con mi nombre la producción de artículos con diversos temas desde una perspectiva interdisciplinaria, sobre todo los estudios de cultura. Pero están en la red, no están ligados a mis redes, excepto el canal que se llama Contraluz, donde ahí hacíamos reflexiones acerca de la historia de la fotografía, abordábamos algunos autores, entonces lo pueden encontrar como A Contraluz, un canal de YouTube, y bueno, la presencia en la web en general. Sí, está muy padre. Los artículos de Julio definitivamente son muy interesantes. Si los quieren leer también, pues nos pueden preguntar y nosotros con gusto se los pasamos. Y el canal de Contraluz está muy bueno. Yo he aprendido muchas cosas con ese canal, entonces también vayan a suscribirse por ahí. Y bueno, pues nada, si no tienen nada que agregar, muchísimas gracias de nuevo. Esta fue una charla ambiciosa, pero creo que nos llevamos mucho todos y está padrísimo y ojalá podamos replicarla en el futuro. Gracias a todos. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Chao.